Primeramente quiero agradecer al diputado del Sol y al diputado doctor Mario. Muchas gracias por permitirme venir aquí. Es un placer estar aquí en la casa de todos, en la casa del pueblo, para poder yo compartir lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando y por qué opino como opino en estos momentos. Yo soy cirujano de tórax, ya así me presentaron. Yo soy licenciado en medicina y cirujano general por la UNAM, hice cirugía de tórax en Madrid, el doctorado en Alcalá de Henares, y tengo 3 posgrados en Harvard, en la Universidad del Sur de París y en Bérgamo, y 62 publicaciones científicas que todos están públicas, las pueden revisar. Mi conflicto de interés en este momento podría ser que estoy en este momento conduciendo un programa de investigación prospectivo comparativo aleatorizado con un producto de riesgo reducido. Está en marcha, por lo tanto no les puedo dar resultados todavía. Quiero poner este video, adelante, no sé, a ver si se escucha. Bueno, este video corresponde a la emisión original de 1964, cuando por primera vez las autoridades en Estados Unidos declararon que el cigarrillo era el causante de las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Esto entonces fue un parteaguas en aquel momento, porque hasta entonces incluso se creía que el cigarro podía ser una herramienta medicinal. A partir del 64 se empezaron a echar políticas de control de tabaco que tuvieron realmente poco impacto, porque si ustedes revisan las cifras de mortalidad de cáncer de pulmón, que es el área al que yo me dedico, del 64 a las de ahora, pues la verdad es que hemos mejorado realmente poco. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el tabaco en el mundo es la causa número 1 de muertes evitables, ¿a consecuencia de qué? Número 1 de enfermedades del corazón, número 2 enfermedades cerebrovasculares y número 3 de cáncer en todos sus tipos. Por lo tanto, pues es la causa número 1 de muerte en el planeta. Esto lo sabemos y la Organización Mundial de la Salud se encarga de recordárnoslo constantemente. Fíjense que hay 7 millones de muertes cada año producidas por el tema del tabaco, de tal suerte que es verdaderamente algo muy preocupante. Vean ustedes, como les digo, yo me dedico al área sobre todo del cáncer de pulmón, y esta es una gráfica también de la Organización Mundial de la Salud donde nos demuestra cuáles son los cánceres más frecuentes. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo el pulmón es el número 1 el número de muertes, la que sigue. Fíjense cómo, por ejemplo, me voy a ir rápido con esta, fíjense cómo, vean ahí, cómo el número de muertes de cáncer de pulmón representa el primer lugar, pero vean después mama, próstata y colon. Para poder juntar el número de muertos que causan cáncer de pulmón, hay que juntar a la mama, a la próstata y al colon. Entonces sí está muy claramente identificado que el tabaco produce cáncer de pulmón. Veanlo ahí, adelante, la que sigue, otra, ahí están las cifras que les comentaba, la anterior. Eso. Vamos a ver ahí el mapa del mundo, donde nos demuestra cuáles son las zonas geográficas del planeta donde más se fuma. Ustedes fíjense cómo en México aparece en un sitio donde dices, caray, pues no estamos tan mal. No se fuma tanto en México a comparación de otras partes del mundo. Y es cierto en términos totales. Pero cuando uno desgrana el número de fumadores que hay por región geográfica, nos damos cuenta que en México, en los núcleos urbanos, es decir, las grandes ciudades, se fuma lo mismo que en China, que en Canadá, que en España, que en Inglaterra. Entonces, el problema que tenemos nosotros en México es en los centros urbanos. Y si recordamos que la mayoría de los habitantes de este país viven en núcleos urbanos, pues entonces estamos expuestos a este problema. Vean ahí nuevamente, vean el número, esta gráfica es muy ilustrativa. En las barras azules nos demuestra la incidencia. Incidencia, para los que no son médicos, significa el número de casos que se presentan cada año de una enfermedad. Y en la barra roja se presentan los que se murieron de esa enfermedad. Vean como, por ejemplo, la próstata, la mama, el colon, el cervix son mucho más frecuentes en presencia. Pero vean ustedes la barra roja de muerte del cáncer de pulmón, que es muy grande. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los que van a tener cáncer de pulmón se van a morir sin ningún remedio. No así mama, próstata, colon, cervix, etc. Y ya hay métodos de detección oportunos y tratamientos más o menos adecuados con buenos resultados. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos en números reales. Vean el pulmón
pulmón el número de muertes que tiene. De cada 5.8 enfermos con cáncer de pulmón, 4.9 se van a morir de cáncer de pulmón. Entonces la letalidad es muy alta, ¿verdad que sí? Vamos a ver, este es un artículo que escribí para Forbes el año pasado, la que sigue, donde vemos si el cigarro electrónico es o no es un buen negocio. Fíjense cómo desde el año 64 se dijo que el fumar era malo, pero no se hizo nada hasta hace poco más de 10 años, cuando se firma el convenio marco y en México empiezan a legislar y todo el tema de los espacios libres de humo, la publicidad en los empaques, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Yo quiero entrar aquí en el por qué se hizo caso a eso y no antes. Bueno, pues es que antes, ustedes saben que una caja de la más conocida marca de cigarrillos de México pues vale más o menos 55 pesos. De esos 55 pesos, el 67% se va a las arcas del Estado. De tal suerte que por muchos años, por muchas décadas, fue un gran negocio el gravar el tabaco para la hacienda pública. Pero ¿qué sucedió en los últimos años? Que se empezaron a dar cuenta que eso ya no era negocio. ¿Por qué? Porque el número de muertos por las enfermedades producidas por el tabaco, el número de incapacidades temporales, el número de incapacidades permanentes, el monto que implica diagnosticar, operar, curar, darle quimioterapia a este tipo de enfermedades supera por mucho el ingreso obtenido por Hacienda. De tal suerte que en este estudio que hicimos y se publicó en Forbes, concluimos que solamente con lo que se recauda de Hacienda se paga el 69% de la factura sanitaria. De tal suerte que eso sí le importa mucho al gobierno, y es ahí cuando han venido todas estas nuevas iniciativas de control del tabaco. Aquí igualmente, ¿cuánto cuesta salvarse la vida si hay un cáncer de pulmón? Este también lo publicamos en Forbes y aquí, bueno, pues aquí lo triste es que de 100 enfermos con cáncer de pulmón, pues, aproximadamente el 12, el 14% están en posibilidad de recibir un tratamiento con intención curativa y de estos, solamente el 7% se van a curar. Fíjense ustedes qué cifra tan dramática, el 7% se van a curar, los demás se van a morir de cáncer. Si nos vamos a las cifras oficiales del INCAN, en el INCAN, los cánceres de pulmón, el 98% de los enfermos con cáncer de pulmón se diagnostican en etapa 4, es decir, la más grave. Entonces, incluso en hospitales públicos como México, esta cifra del 7% de curación es incluso menor. ¿La que sigue? Entonces, yo que me dedico a esto, lo que yo quiero es, pues, hacer algo. Evidentemente, yo soy antifumar. Yo no fumo, no vapeo, jamás lo he hecho, nunca lo haré y no se lo recomendaría a nadie. Pero sabemos perfectamente que con la terapia farmacológica de reemplazo, con los fármacos, con las pastillas que se pueden dar, el porcentaje de cese de tabaco es muy bajo. Entonces hay que hacer alguna otra cosa para que estos fumadores que se van a morir, el 50% de los enfermos de los fumadores van a morir de una enfermedad producida por el tabaco. Entonces hay que hacer algo para que esa población no fallezca. Entonces, sin inventar el hilo negro, hay que voltear a ver las políticas públicas que están llevando a cabo en algunos países del mundo. Reino Unido, desde hace ya algunos años, comprobó que el cigarrillo electrónico tiene hasta 95% menos de sustancias tóxicas en el cuerpo. Entonces ellos ya desde hace un tiempo están implementando dentro de su política pública el administrar cigarros electrónicos a sus fumadores. Este estudio, que es del 2019, es un estudio publicado en una revista de extraordinario prestigio, nos habla de un estudio donde comparan el reemplazo farmacológico con el uso de cigarrillo electrónico. Y lo que concluyen es que el cigarrillo electrónico es mucho más útil que la terapia de reemplazo farmacológico. De tal suerte que por eso es que el Reino Unido se está administrando gratuitamente estos dispositivos a los enfermos. Y vean esto, es que no hace falta ser Einstein para entender que el cigarro electrónico, el tabaco calentado y otras formas de inhalar nicotina tienen infinitamente menos cantidad de tóxicos que el tabaco combustible. Vean ustedes ahí las 4 columnas. La primera es la de tabaco combustible. Vean el número de partículas, incluso algunas por millón. Vean el tabaco calentado, vean el cigarrillo electrónico, vean la nicotina inhalada. Como les vuelvo a insistir, no hace falta ser
doctor en la materia para entender que si tú le das 95% menos de sustancias malas a alguien, pues tiene menos riesgo de enfermar por esa causa. Vean aquí esta gráfica, me encanta también. Ustedes saben muy bien, y se ha discutido ampliamente, que esas 7.000 sustancias tóxicas aproximadamente que libera el tabaco a la hora de que se quema, eso se quema porque llega a una temperatura incluso de 900 grados. Cuando ustedes prenden un cigarro, le dan la calada, la punta se pone roja, esa punta está a 900 grados. Vean ustedes la comparativa de estas sustancias. Vean aquí, quiero mostrarles cómo, por ejemplo, se disparan. Aquí, fíjense, después de los 400 grados, vean cómo las sustancias malignas, ¡pum!, se van al cielo. Vean que cuando estamos a 100, 200, 300 grados, las sustancias prácticamente no se elevan. El cigarrillo electrónico, el tabaco calentado, no deben de superar los 300 grados. Por lo tanto, no deben de liberar todas esas sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, otro estudio también de reconocida revista internacional. Esto es del 2019, o sea, de hace 3 días. Aquí examinan cuál es el costo efectivo del cigarro electrónico comparado con la terapia de reemplazo. Nuevamente, en la conclusión nos vuelven a decir que para el cese de fumar es mejor y más efectivo el cigarrillo electrónico que la terapia farmacológica. ¿Qué hacemos con el cáncer de pulmón? Ya hay publicaciones que hablan del cigarrillo electrónico y el cáncer de pulmón, y no es nueva. Vean ustedes que es del 2017. ¿Qué concluye este estudio? Pues este estudio lo que concluye es lo siguiente: los ingredientes principales deben de ser de calidad farmacológica, los sabores, los saborizantes que se utilicen deben de ser de grado alimenticio, de grado controlado. El número de partículas sólidas, no hay partículas sólidas ni monóxido de carbono en estos cigarrillos electrónicos. El contenido de nitrosamines es al menos 200 veces menor que el del cigarro combustible. Reino Unido lo reconoce como 95% menos tóxicos. Ustedes pueden leer ahí las conclusiones. Lo que está muy claro es que pues esto está escrito. ¿Por qué nuestras autoridades no hacen caso a estas publicaciones científicas que están abiertas al público? ¿Por qué no las están tomando en cuenta? Un servidor lo desconoce. Aquí tenemos el tema que ya tocaba ahora mismo Roberto, de si sabemos si el cigarrillo electrónico daña o no daña el epitelio respiratorio. Evidentemente que claro que lo daña. A ver, aquí ninguno de los de la mesa vamos a decir que el cigarrillo electrónico es inocuo. No es inocuo. Simplemente es 95% menos malo que el cigarro combustible. Aquí lo importante es, y estos daños que han ocurrido en Estados Unidos, no lo voy a ahondar porque ya Roberto lo dijo perfectamente, es por un mercado negro. Y ese mercado negro se dio, ¿por qué? Porque no había una regulación al respecto. Entonces hay gente fabricando líquidos en el lavabo de su casa, fabricando dispositivos con resistencias, con baterías de quién sabe dónde. Entonces este famoso EVALI en Inglaterra no ha pasado, en Nueva Zelanda no ha ocurrido, que es donde están los sistemas de salud mejor organizados en este tema. Entonces, fíjense, cuando ya nos vamos, incluso toda esta gente que está tan en contra del vapeo, dejan entrever que no es tan malo. Esto es un pantallazo de la página principal del CDC. Vean ustedes cómo en la página principal del CDC dice aquí: los cigarros electrónicos tienen el potencial de beneficiar a las personas adultas que fuman. Hasta la CDC reconoce que hay un potencial beneficio en el uso de cigarro electrónico. Incluso voy más allá. La gente hoy ausente en este foro que firma este documento que está publicado en la Revista Nacional de Salud Pública, incluso ellos, no sé si queriendo o sin querer, dan una flechita, nos dicen en su cuarta conclusión: si bien los cigarros electrónicos pudieran ofrecer algún beneficio potencial para los fumadores, como la reducción del riesgo de la enfermedad, hasta los antitabacos reconocen en el cuarto punto de sus conclusiones que el cigarro electrónico puede ser beneficioso. La que sigue.
Y con esta, aquí les voy a poner, esto es, ustedes saben que hay una cosa que juramos los médicos el día que te titulas, que es el juramento hipocrático. Bueno, nadie jura el juramento hipocrático, eso es historia. Hoy en día se jura la Declaración de Ginebra, que es un juramento hipocrático traído a los tiempos modernos. ¿Qué dice ese juramento hipocrático, hoy Declaración de Ginebra? Dice varios puntos, pero les he remarcado en negrita algunos. Dice, el médico siempre debe, número 1, aplicar su opinión profesional independiente y mantener el nivel y mantener el más alto nivel de conducta profesional. No me pregunto ahí, si tú eres médico y tienes la información adecuada y tienes una opinión formada, ¿por qué decirle otra cosa a los enfermos? Número 1. Número 2, respetar el derecho del paciente competente al derecho a recibir o rechazar un tratamiento. Un médico no le debe de imponer un tratamiento a nadie. Oiga, doctor, tengo cáncer de pulmón, sí me voy a morir. Sí, pues sí, te vas a morir, desgraciadamente. ¿Sigo fumando o no dejo de fumar? Pues mira, lo mejor es que dejas de fumar. Oiga, doctor, pero es que lo paso muy mal, tengo abstinencia, etc. Pues sí, fumate este cigarro electrónico. ¿Por qué? Porque sabemos que le va a servir para su abstinencia, le va a servir para otras cosas que no lo voy a lastimar tanto. Eso es información disponible. ¿Por qué no darle esa opción y que el paciente a su libre elección elija si quiere o no quiere consumir ese producto? Dentro de los puntos, fíjense aquí, el médico debe tratar con honestidad a pacientes y colegas e informar a las autoridades. ¿Cómo vas a estar tratando con honestidad a tus colegas cuando un señor que no ve ni un solo paciente al año, pero que ocupa la pirámide de la escala de la salud pública, pero no ve ni un paciente, ni uno, y lleva décadas sin ver ni un paciente, le puede transmitir información a sus colegas sin saber, sin convivir, sin conocer las necesidades del paciente enfermo? Debería ser al revés, que la masa de médicos de la pirámide transmitieran esas necesidades de los pacientes hacia arriba y que arriba las tomaran en cuenta para entonces dictar conductas a seguir. Esto se hizo cuando la epidemia del VIH. Así fue como se pudo hacer programas de salud pública para el VIH. Eso no se está haciendo en este momento. Dice aquí, esta me encanta: el médico no debe recibir beneficio financiero ni otro incentivo por derivar pacientes o prescribir productos específicos. Aquí yo les puedo decir que tengo colegas y además amigos, algunos de ellos, que han viajado por todo el planeta, jamás en su vida han pagado un ticket de avión ni una habitación de hotel. ¿A costa de qué? De las empresas farmacéuticas que prescriben hoy tratamiento farmacológico para el cese de fumar. Están faltando a su Declaración de Ginebra. Sí. Voy más allá, y sigue siendo esto parte de la Declaración de Ginebra. Dice, el médico debe respetar derechos y preferencias del paciente, de los colegas y de otros profesionales de la salud. En cuanto al derecho a decidir de los pacientes, ya lo acabo de mencionar. Pero lo que no puedo tolerar es que haya hostigamiento de parte de médicos hacia otros médicos para decirles qué deben de hacer y qué no deben de hacer, qué recetar y qué no recetar. Si tenemos la información adecuada, es uno capaz de decidir qué es lo que le debe de administrar a su paciente con la mayor honestidad posible. Vean esta, por ejemplo: el médico debe esforzarse por utilizar los recursos de la salud de la mejor manera para el beneficio de sus pacientes y su comunidad. Si yo sé que mis pacientes lo están pasando mal porque tienen el hábito, la dependencia a la nicotina, y sé que si siguen fumando se pondrán peor, ay, déjenme por favor en paz, no me molesten y dejen de recetarles algo que les controle eso y les haga menos daño. Mira el VIH. Cuando salen los primeros casos de VIH del 81, no faltó el organismo internacional que dijo, pues lo mejor es no tener relaciones sexuales. Pues sí es cierto. Claro, no, que nadie tenga relaciones sexuales y pues se acaba el VIH. Bueno, era absurdo, estamos de acuerdo. Entonces se implementa una política de riesgo reducido introduciendo el condón y se controla un brote como fue el del VIH.
Otro caso también de los 80s. Surge el brote, la epidemia de la hepatitis C por uso de drogas intravenosas. Nuevamente, el más listo del salón levantó la mano y dijo, pues hay que acabar con la droga intravenosa. Pues sí, muy bien, muy padre. Pero ¿qué pasa? Eso no funcionó. Como política y riesgo reducido que se hizo, pues introducir y regalarles a los toxicómanos jeringuillas desechables para que no compartieran los de los unos con los otros. Y eso es política de reducción de daños. Esas son cosas que han pasado. Eso es una cosa que está pasando en este momento. Entonces eso es histórico. Y Napoleón siempre decía que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y con eso yo quiero terminar mi plática y agradecerles nuevamente la oportunidad.